de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón. En el nombre del Señor celebraremos su poder. ¿Cuánto le celebran? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor. Entonces, yo te voy a pedir que estés muy atento a la palabra de Dios, que entiendas, que comprendas los planes de Dios. Ahorita en la oración yo hablaba de dispensaciones. Esas son las dispensaciones. En lo que en el Antiguo Testamento se hacían cosas que ahora no se hacen. Se permitían cosas que ahora no se permiten. Se prohibían cosas que ahora no se prohíben. Por ejemplo, antes podías tomar a la sierva, a la criada de tu casa. Está escrito aún, Abraham tomó a la sierva de su esposa, Agar, para que por ahí viniera la promesa de Dios. No estaba pecando, estaba permitido. Estaba prohibido comer cerdo. Y ahora te dice el Señor, está escrito, decía, no llames inmundo lo que yo he santificado. Esas son las dispensaciones. Y si tú no lo entiendes y quedas arraigado y quieres caminar con un pie acá y otro acá, quiero decirte que estás perdido, perdida. Hoy lo vamos a entender conforme a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios estaba bajo la ley, por circunstancias, por cosas. Decía el Señor, este pueblo es de dura cerviz. Dice, y violaban la ley, y el que violaba la ley, hermanos, era tanto que venía a pena de muerte. Hoy vas a entender, y tienes un libre albedrío, y es mi responsabilidad predicarte la verdad, pero tú determinas si sigues en esa necedad, si en verdad abrazas la misericordia de Dios. De ti depende si caminas en una necedad o caminas bajo la misericordia de Dios. Ese ya es tu problema, ya no es mío. Yo únicamente te predico la Biblia, la palabra de Dios. Ya que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Entonces yo platicaba con Norma y me gustó, me interesó. Dije, sí, cierto. Y una vez vino un varón y me dijo, es que yo quiero abrazar el sábado y me siento frustrado porque mi trabajo no me lo permite. ¿Ven cómo se atan? El mensaje es, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, versículo 16 y 17. Dios te va a dar la convicción de Cristo Jesús y viene la bendición a tu vida. Amén. Y bueno, velo como un estudio, pero también como un precioso mensaje. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quién? Los hijos de Israel. Aquí no dice, y guardará pues el día de reposo los hijos de Israel y todos los gentiles. Y todo el mundo, no dice así, ¿verdad? Quiero que entiendas, tú eres gentil. A no ser que me digas, pastor, yo traigo sangre judía. Ok. Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Versículo 17. Señales para siempre entre mí y otra vez los hijos de Israel, porque
En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios eterno, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos hablas y nos indicas por qué diste esta palabra, en qué tiempo lo diste y a quién se lo diste, Padre. Despeja nuestra mente, danos sabiduría para comprender, Señor. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Padre. Quita mi presencia, pon tu presencia. Sella mis labios con carbón encendido, Señor. Que sea tu palabra la que hable y no la mía. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los tiempos antiguos no había más pueblo para Dios que el pueblo de Israel. Antes de Jesucristo. Esa era otra dispensación. Y los gentiles, delante de los ojos del pueblo de Israel, eran semejantes a perros. Nos consideraban como perros, indignos para ser hijos de Dios. Y todas las promesas, dice la Biblia, que Dios le dio una promesa a Abraham, y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y ese es el problema, que la iglesia no le ha caído el 20. Y dicen: yo quiero esas promesas. Y cuando dicen yo quiero esas promesas, dicen: es que me tengo que hacer del pueblo de Israel, me tengo que hacer judío. Viene la confusión. Predicamos la verdad, pero tristemente abrazas más lo que te dice el YouTube que lo que te dice tu iglesia. Y empiezas a abrazar más lo que te dice la computadora que lo que te dice Dios por medio de sus pastores, de sus siervos. Y empiezas a prestar más oído a lo de allá que a lo que Dios te está hablando acá. Y empieza a haber un mundo de confusión. No tienes la madurez ni el discernimiento para agarrar lo bueno y para desechar lo malo. Cuando no tengas la madurez, apaga la computadora y mejor agarra la Biblia, ponte a orar y que Dios te dé sabiduría. Porque empezamos aquí. El Señor en esos tiempos, estamos en Éxodo, hermano, le está hablando a su pueblo. Y la pregunta es: ¿cuántos judíos hay aquí? Levanta la mano si tú eres judía o judío. Dice la Biblia: y te bendecirán al judío, y al que te bendiga yo lo bendeciré, y al que te maldiga yo lo maldeciré. Tenemos que orar por el pueblo de Israel, porque es el pueblo que Dios escogió por misericordia a ti. Dios les endureció el corazón para que no reconocieran a Jesucristo como el Mesías y lo crucificaran. Y por medio de esa crucifixión, los gentiles, los que no están ahí, serían salvos. Y abrazaran las promesas de Dios. ¿Cuántos son judíos? Hay judíos muy sabios, que han abrazado a Jesucristo ya como el Mesías y son judíos mesiánicos. Pero ¿sabes una cosa? Siguen esclavizados, porque siguen con un pie en el judaísmo y con otro pie en el cristianismo. No abrazan la libertad plena. Ahora, hay un punto muy importante aquí: el día de reposo. Y es una cuestión a la iglesia cristiana, que te sacan que mira que la iglesia romana cambió el calendario, y efectivamente hizo sus... Pero estamos en una cultura diferente. Y dice la palabra de Dios que te sujetes a tus autoridades y que ores por tus gobernantes. Y hay un cuestionamiento:
Que mira, es que el domingo adoran al sol y el sábado, ¿a quién adoran? Si tú te metes en verdad al estudio de ese trasfondo, todos los días adoran a un demonio. Todos los días. La pregunta es otra vez, ¿eres judío? ¿A quién le demandó el Señor que guardara el séptimo día? Ahora, de acuerdo a nuestra cultura, ¿cuál es tu día de reposo? Domingo. Dios no puso ahí el orden de los días. Mira, yo viví eso. Yo trabajaba toda la semana, incluyendo domingo, sábado, domingo, y yo decía, Señor, yo quiero estar en tu obra. Pero mi día de reposo, de acuerdo a mi trabajo, era el jueves. Ese era mi día de descanso. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios había actividad el jueves en la iglesia donde yo me congregaba. Ese era mi día de reposo. Ese era mi día para el Señor. Y si vamos más allá, Dios les demanda todo el día, no 1 hora ni 2 horas. Todo el día. Muchos, de acuerdo a la cultura, descansan el domingo. Ese es tu día de reposo. Por eso estás aquí. Por eso es que las iglesias se llenan, porque la mayoría descansa ese día. Dios ve tu corazón, no una cuestión legalista. Ahorita lo vamos a ver. Vas a decir, el pastor está hablando acá. Ese es tu día de reposo. Y te pide todo el día. Si te quieres meter en cuestión legal, conforme a la palabra de Dios, te demanda todo el día, no de 11 a 1 o a 2. La pregunta es, si el convivio de mujeres estuvimos 5 o 6 horas, Señor, a ver a qué horas. Imagínate, nos encerramos aquí todo el día, alabando al Señor, alabando a Dios, no a Satanás. Estamos adorando a Dios, no a Satanás. Un encuentro lo puedes tener todos los días con Cristo Jesús. Y eso es lo que le falta a la iglesia, un encuentro todos los días con Cristo Jesús, para que camines en ese fuego, en ese amor al Señor, a su obra, para que seas un verdadero guerrero o guerrera, y que hagas la obra y que salgas a arrebatarle las almas a Satanás, porque estás lleno de Dios. ¿Por qué? Porque tienes encuentros con Dios, no con Satanás. No dejes que el hombre, porque el hombre aún, el diablo usa aún a los siervos de Dios para que te confunda. O sea, lo dijo. ¿Y la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? Aún los siervos, hermanos, nos equivocamos. Aún los siervos pecamos. Y yo tengo que buscar un encuentro todos los días con Dios. ¿Por qué? Para que me limpie el Señor. ¿Por qué? Porque soy un representante de Cristo Jesús. ¿Cuántos judíos hay aquí? Para que ahora se... Para ti, ¿cuál es el día de reposo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a Gálatas, capítulo 3. Vas a aprender para qué sirve la ley. Versículo 19 al 21. Comentó un pastor que fue a Israel, y hay judíos ortodoxos, porque en verdad para ellos es eso, ortodoxo, o sea, guardan la ley, porque saben que si no, hay pena de muerte. Y no apretó el botón, porque no tienen que hacer nada. Y el hacer nada es no hacer nada, es día de reposo. Dice,
si casi nos decían, apachúrrale al botón para que el elevador subiera. O sea, date cuenta, ve lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué sigue diciendo? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue a causa de la desobediencia. Y tristemente el pueblo de Dios camina en desobediencia. Estamos bajo la gracia y como que necesitáramos esa ley, porque sabes que tienes que venir a congregarte y no vienes por amor, sino porque tiene que decirte la ley: no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre. La ley Dios se las dio porque era un pueblo necio, hermanos. Veían los milagros de Dios y eran necios. Fue añadida a causa de las transgresiones, de la desobediencia del pueblo de Dios. Tenían que estar bajo reglas. Y de ahí se hicieron religiosos. Es que si no lo hago hay pena de muerte. Tengo que hacer esto. Eso le pasó a Abel y a Caín. Caín lo hizo por religiosidad. Es que es una ley, tengo que llevarle al Señor una ofrenda. Y Abel lo hizo de corazón. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Y qué fue lo que pasó? De Israel, el poderoso de Israel, en voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Abel halló gracia delante de Dios. Eso es lo que Dios busca, tu corazón, no religiosidad. No que vengas porque es una obligación, porque Dios te lo demanda. No que vengas a la alabanza y a la adoración porque es que el pastor está necio y Nael, que tenemos que alabar a Dios. Y ahí vienes a fuerzas y dices que levantan las manos. No, que vengas con ese corazón: Señor, yo no tengo con qué pagarte el sacrificio que tú hiciste, y vengo con el corazón en la mano para adorarte, para levantar. No es un sacrificio, Señor, es un privilegio venir y levantar cantos de alabanza y de adoración para ti. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, fíjense, la nueva dispensación, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés. ¿Qué dice el versículo 20? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Y qué sigue diciendo? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Fíjense bien. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Quiero que empieces a maquinar tu mente. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál fue el propósito? El propósito de la ley, hermanos, es revelar el pecado. Ese era el propósito de la ley. Revelar el pecado, mas no asegurar la justificación. La ley no te justifica. Cuando tú conoces la ley, ¿cuántos conocen la ley? Porque conocemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y saben lo que dice. Fíjate bien, cuando tú conoces la ley, es para que la ley te acerque a Cristo. ¿Qué dice la ley? Si alguien es sorprendido en adulterio, Que mueran apedreados. los apedreaban. A los dos.
Y ahí no había misericordia. Ahí no había de que, Señor, perdóname. Jesucristo no estaba todavía. Ahí no había misericordia. Fíjate bien en lo que te metes, cuando quieres abrazar el judaísmo. Ahí tenías que ser apedreado hasta la muerte. Conocemos la ley. Sabemos, ¿no? Lo que dice la Biblia. Pero en la actualidad, ¿se está retractando el Señor o qué está pasando? En esta actualidad, si tú cometes adulterio y te arrepientes de corazón, ¿qué pasa? Dios te perdona. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y cometían un pecado en el Antiguo Testamento, conocemos la ley, y no había misericordia. Tenías que ser muerto indefectiblemente. Se cumplía la justicia de Dios. Nada de que, Señor, perdóname, me arrepiento. Nada. Tenías que morir. Pero en este tiempo, si te arrepientes, la sangre de Jesucristo te limpia. Amén. Y eres perdonado. Amén. Por eso, discernimiento, la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia, sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te empiezas a dar cuenta la diferencia de estar en la ley y bajo la gracia. Entonces, conocemos la ley, y la ley, precisamente porque la conocemos, decimos, no, si yo abrazo la ley, pierdo la bendición. La ley me lleva a Cristo Jesús. Conociendo la ley, me orilla, me empuja por conveniencia propia, para mi salvación, a buscar de Cristo Jesús. Para eso sirve la ley, que la conocemos. Tienes que entender esto. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Amén. ¿Por qué no le das palmas? Las promesas que Dios tiene para ti por justificación en Cristo Jesús, y no por cumplimiento a la ley. La ley es para que te lleve a Cristo Jesús y alcances por medio de Cristo Jesús la justificación, y no por el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿estoy bajo la gracia o estoy bajo la ley? Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, ahí mismo, versículo 22 al 29. Dice la palabra del Señor: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuere dada a los creyentes. Tú eres el creyente. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, en otras palabras, antes de que viniera Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para que la fe, aquella fe que iba a ser revelada, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es el ayo, es el aguijón, pero esa ley te lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, por Cristo Jesús. Versículo 25. Pero venida la fe, en otras palabras, venido Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Versículo 26.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Porque todos los que habéis sido, fíjense la importancia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hoy vamos a leer mucha Biblia, el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Fíjate bien, en el Antiguo Testamento las mujeres no tenían parte ni suerte en las actividades de Dios. Tú no podías participar, mujer. Tú no podías participar en nada, era exclusivamente al varón. Pero en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer. Si la mujer venía en su estado íntimo mensual, no podías entrar al templo porque lo contaminabas. No podías abrazar al pastor, al roé. Decían, es que le dicen roé, eso es lo mismo, hermanos. Es en griego, en hebreo. Al pastor no lo podías abrazar porque lo contaminabas si estabas en tu mes. Y dice la Biblia, ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y mira, ahí viene la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. No necesitas ser judío para abrazar la promesa de Abraham, de que todas las naciones iban a ser benditas en él. Si estás en Cristo Jesús, dice herederos según la promesa. Amén. Amén. No le juegues al judío, hermano. No sabes ni en la que te estás metiendo. Ahorita lo vas a entender y lo vas a ver. Si estás en Cristo Jesús, no necesitas ser judío porque eres heredero de las promesas de Dios. Tienes todas las promesas. Si alguien que cree que está bajo la ley, fíjate bien, los judíos están siendo más sabios que tú y yo. Tú quieres ser como ellos, pero hay sabiduría en judíos que se convierten a Jesucristo y se quitan el ayo de la ley. Si alguien cree que está bajo la ley y por fe recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ya no está bajo la ley. Así que si alguien que está bajo la ley recibe a Cristo Jesús en su corazón, queda libre de la ley. Mira, Gálatas, vamos a trabajar con Gálatas, capítulo 4. Te dije que hoy vamos a leer mucha Biblia, porque es la que te instruye. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 al 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A qué vino? A redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Con qué está la palabra espíritu? Mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? ¿De los judíos? ¿De la ley? Por medio de Cristo. Mas ahora, conociendo a Dios, fíjate la diferencia.
muchos quieren conocer a Dios. Dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. Ahí viene el coraje que yo siento, y lo sintió Pablo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo le estaba hirviendo el hígado. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. La pregunta es, ¿les predico esto o qué les estoy predicando? Eso fue lo que hizo enojar a Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les presentó a los Gálatas, les presentó a Jesucristo, los sacó de la esclavitud, les presentó que había libertad, y estos regresaron como bueyes al matadero. Sí, volvieron a los rudimentos. Es que queremos guardar el sábado, es que ya no queremos comer cerdo, es que nos tenemos que circuncidar. Y dice el Señor, circuncídate el corazón. Eso es. Hipócritas, dice el Señor, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y quieren guardar la ley. Y es que ¿por qué no guardamos el sábado? Y es que ¿por qué comemos carne? Y tienes un vocabulario. Y dice el Señor, aún de la ociosidad de tu boca vas a dar cuenta. ¿Y por qué no guardo el sábado? Y con el cigarrote acá. ¿Por qué, Señor, no guardan? El pastor no entiende. O sea, un tequila, porque ese pastor está endemoniado. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y estás en pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres estar bajo la gracia o bajo la ley? Bajo la gracia. Y es que los judíos es algo hermoso. Es el pueblo de Dios, hermanos. Es un pueblo perseguido a causa de nosotros. Bendícelo, pero no quieras imitar. Ellos tienen su promesa. Tú tienes tu promesa en Cristo Jesús. No saben ni lo que están haciendo cuando dicen, no, es que en la iglesia, ¿sabes por qué yo uso esta estrella? La estrella de David. Alguien me lo dijo sabio. Dijo, dice, ustedes usan la estrella de David. Porque Dios me dijo que yo tenía el corazón de David. Amén, amén. Pero eso no quiere decir, fíjate, si yo hubiera torcido eso, Dios me dijo que tengo el corazón de David, soy judío. Dios vio el corazón, se refiere al corazón, no a la sangre. El corazón es lo que busca Dios de ti, y eso es lo que te va a dar la salvación. Y el apóstol Pablo decía, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. O sea, tanto tiempo, Señor. Por eso Moisés decía, como el pueblo orilló a Moisés a blasfemar, porque el Señor le dijo, háblale a la roca para que salga agua, y le pegó, la golpeó, porque dijo, no entienden, pueblo de dura cerviz, y se enojó a causa del pueblo. Todo lo dio, todo lo daba, y decía, Señor, ayúdanos, danos paciencia con este pueblo. Pero para eso Dios nos pone, para que te predique la verdad. La verdad te hará libre. Tú determinas si abrazas la verdad o sigues caminando en tu ideología, en tus huecas sutilezas, rudimentos falsos. Porque mira, muchos, entiende bien esto,
grandes hombres que dicen que sirven a Dios. Muchos falsos maestros quieren imponer la ley junto con el evangelismo de Jesucristo. Están haciendo una mezcla y no se dan cuenta que están sujetando al pueblo de Dios a una esclavitud. Porque te dicen, es que tienes que guardar el sábado, es que no puedes comer carne de cerdo, es que no puedes hacer esto, es que cuidado. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? O eres judío, escucha bien esto, o eres judío o eres cristiano. El judío está justificado porque es judío, pero tú eres gentil. No le juegues al judío, porque ya ni eres de allá ni eres de acá. Y que debes de guardar aquellos tiempos, volviendo a los rudimentos antiguos y esclavizándote en el presente. Y bíblicamente, hermanos, creo que ya comprendiste lo que es una dispensación en los tiempos de Dios. Bíblicamente estamos en otra dispensación con Cristo Jesús. En esos tiempos no estaba Jesucristo, estaban bajo la ley, tenían que cumplir la ley, y si no la cumplían, venía pena de muerte. Y si tú fallabas en una parte, si la cumplías disque toda, y fallabas en una, fallaste en toda. Fallabas en toda la ley. Así que conforme a la voluntad de Dios, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Aquí viene el peligro. Si tú te aferras a la ley, fíjate bien, si tú me dices, a mí no me interesa lo que diga, pastor, yo quiero ponerme el gorrito, yo quiero hacerme roé, yo quiero hablar en hebreo, y el nombre de Dios no es Jehová, ustedes les dicen Señor. Quiero decirte que ese es el verdadero nombre que el judío le decía a Dios, le decía Adonai, Adonai Elohim, Señor Dios en tu idioma. El pueblo de Dios, por reverencia, por temor, nunca nunca daba el nombre de Dios. Vimos el tetragramatón, hermanos. No se puede pronunciar el nombre de Dios. Para pronunciarlo tuvieron que tomar de la palabra Adonai Elohim para que se pudiera pronunciar, decir Jehová o Yahvé. Pero el pueblo de Israel se dirigía a Dios siempre por Adonai Elohim, que en tu idioma quiere decir Señor Dios. Si tú te aferras a la ley, aquí viene lo fuerte, pierdes la gracia de Dios, pierdes, hermanos, la salvación, porque Jesucristo ya no es tu Salvador. ¿Te das cuenta del peligro? ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1 al 4. Anota las citas y instrúyete. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar
toda la ley. Quiero hacer un paréntesis. Si tú guardas el sábado, estás obligado a guardar toda la ley. Y sigue diciendo, de Cristo os desligasteis. Si tú guardas el sábado, te desligas de Jesucristo. Te metiste a la ley. Y sigue diciendo, fíjate la palabra de Dios, de cierto os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Analiza y discierne esta palabra, Si te quieres circuncidar porque los judíos lo hacen, si quieres guardar el sábado porque los judíos lo hacen, si no quieres comer cerdo porque los judíos no comen, si quieres hacer lo que los judíos hacen, estás obligado, obligada a guardar toda la ley. Y si fallas en un punto, es pena de muerte. Y si pecas, aquí está el peligro, y si pecas estando dentro de la ley, la misericordia no está contigo. ¿Por qué? Porque le dijiste a Jesucristo, tu sacrificio, estás renunciando a Jesús. No me sirve, porque yo abrazo el judaísmo, yo abrazo la ley. Si tú pecas, no clames a Jesucristo, ya no tienes derecho. ¿Y sabes qué más? Ya no perteneces a la iglesia de Jesucristo. Por andar haciéndote sabatino, por andar buscándole ruido al chicharrón, pierdes tu salvación. Esa dádiva que Dios te dio para que seas justificada, justificado en Cristo Jesús, la perdiste. Y si Jesucristo por favor viene hoy y tú le andas jugando al judío, te quedas, porque Él viene por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Los judíos se van a quedar a la tribulación, porque ellos siguen esperando al Mesías, y su promesa, su cumplimiento es cuando venga Jesucristo, ya no como Cordero de Dios, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, a regir a las naciones con vara de hierro. Y entonces sí, el pueblo de Israel lo recibe como tal. Esa es su promesa. Y dice que los santos vienen a reinar con Él por 1000 años. Y tienes un privilegio como iglesia de Jesucristo. Vienes a reinar con Jesucristo por 1000 años. Pero si tú juegas con un pie judío y otro cristiano, te quedas. ¿Y sabes qué?
La Biblia habla de 144,000, no de 144,001. No quiere hacer el uno añadido. Esa es la promesa de ellos. Van a ser sellados para que la bestia no los pueda tocar, porque van a sufrir una persecución como no tienes idea. Y ahí lo único que te puede salvar es que si no te mueres ahorita, si tú te mueres ahorita, dizque jugándole al judío, perdiste la vida eterna. Y el Señor te va a decir: si yo te di la dádiva, tú eres gentil, no eres judío, tú no tienes lugar acá, no tienes parte ni suerte en el cielo. Engaño del diablo. Si todo está bien claro, o eres judío o eres cristiano, está clarito, hermanos. Pero somos necios, nos aferramos. Entonces, si viene el arrebatamiento y le andas jugando, te vas a quedar. Y si le juegas, y si todavía podemos decir la gracia de Dios, viene el arrebatamiento, te quedas en la gran tribulación. La única salida, tienes que predicar a Jesucristo ahora sí, para testimonio, ya no para salvación. ¿Y sabes cuál es tu recompensa? Vas a ser decapitada o decapitado. Eso es lo único que te puede salvar si te quedas en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no tienes que adorar a la bestia. Tienes que declarar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Te das cuenta? Pierdes, caes de la gracia de Dios. Te desligaste de Jesús. Los que por la ley se justifican. Es que dice la ley que tengo que guardar el sábado. Te estás justificando. ¿Quieres que la ley te salve? La ley no justifica. Jesucristo es el que te justifica. Y de la gracia de Dios y de Jesucristo caíste. ¿Y sabes qué? Despiertas la ira de Dios. Ya hasta me regresé. Despiertas la ira de Dios porque estás violando su voluntad. Y eso tienen las religiones que dicen: no, yo voy con el Padre directamente. El Hijo no, el Hijo es un profeta chiquito. Cuando Dios, la voluntad de Dios, por misericordia, ahí te mando a mi Hijo amado, para que por medio de Él tengas reconciliación conmigo. No hay otro medio para acercarte a Dios más que Cristo Jesús. Esa fue la voluntad del Padre. ¿Tú quién eres para romper la voluntad de Dios y querer amoldarlo? Decir: no, Señor, es que yo quiero llegar directamente contigo. No eres digno. Caes fulminado. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Pues dale palmas al Rey de Reyes. Tú estás en Cristo Jesús. Amén. Y nadie te puede juzgar. Nadie te puede juzgar que si comes esto, que si no lo comes, que si guardas el sábado o no. ¿Acaso el hombre es más que Dios para imponer legalismos, para romper su voluntad? Al Señor le plació y decir: ahora se rompe el velo y entras con libertad a mi presencia. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Amén. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, únicamente el sacerdote entraba amarrado con un lazo y una campanita al lugar santísimo, porque tenía que ir en plenitud, limpio. Y si no, si engañaba a todos, caía fulminado y lo tenían que jalar, porque si entrabas por él, caías tú también muerto. Tenías que entrar en verdad, en santidad. En santidad. Y ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor que somos nosotros? Herederos de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Nación santa, Nación santa. real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchos desechan eso, porque dicen: no, es que yo quiero esto
de los judíos es tan hermoso, el Torah, y me vienen ya acá con peinados judíos y roé No, hermanos, abrace lo que Dios te dio. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Fíjate lo que te dice el Señor, porque somos señalados. En verdad la iglesia somos señalados. Pero mira, aquí está Dios hablándote. Ve lo que dice el Señor. No te lo digo yo. La palabra habla por sí sola, se predica sola. Dice, por tanto, ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual dice que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, hermanos. Tú eres el cuerpo de Cristo Jesús, si en verdad estás en Cristo. Si estás en Cristo Jesús, hermano, nadie te puede juzgar. Nadie que te diga, es que ¿por qué no lo hacen el sábado? ¿Por qué hacen estas cosas si no son de Dios? Si aún el suegro, Jetro, el pueblo de Moisés, el suegro de Moisés, ¿qué le dijo? Por sabiduría, y Moisés pidió sabiduría. El pastor Moisés se cargaba y se cargaba. Una vez me dijo alguien aquí, oiga pastor, yo sé que es cansado, pero ¿por qué no lo hace todo usted? ¿Por qué no usted abre los servicios? ¿Por qué no usted esto? ¿Por qué no? Así estaba Moisés. Y le dijo Jetro, no, te estás desgastando. Dios te quiere usar más. Tienes que delegar. No lo puedes hacer tú todo solo. Tienes que nombrar líderes de millares, de centenares, de decenas. Tú ocúpate de las cosas importantes. Cuando tus líderes no puedan, que vengan contigo y que te pongan lo que ellos no pudieron hacer. Eso es lo que están haciendo con los siervos. Es que no, entra el legalismo y el celo, ¿y por qué él? ¿Y por qué ella? Y cuando la iglesia empieza a crecer, hay que delegar. Algo muy cierto me dijo mi hermano. Dice, Dios le dio una promesa de 5,000, pero si usted no delega, ¿cómo se va a ir a abrir una misión, una obra? Es que no tengo a quién dejar. Y es que si dejo a alguien, no le parece a la iglesia y se va. No, porque queremos al pastor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo quieren que la obra crezca? Entonces, ¿está buscando a Dios o al hombre? El Señor dijo, yo no vengo a abolir la ley, pero lo dijo en vida. Ya vimos que Él nació dentro de la ley, la cumplió, pero en la cruz del Calvario fue abolida. ¿Y de dónde sacó eso otra vez, pastor? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántos están siendo edificados? No estoy juzgando a nadie, yo quiero que sean, que penetran en el corazón, y es cuando dices, ay, el pastor. No, es la palabra de Dios. Porque te ama. Dios te ama tanto que no quiere que te confundas ni que pierdas las bendiciones y las promesas de Dios. Amén. Mira lo que dice el Señor. Porque Él es nuestra paz. Está hablando de Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo, fíjense bien, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz. Ya no hay judío ni gentil ni griego en Cristo Jesús. Ya no lo hay. Cuando el judío busca a Jesucristo, ya no está atado a la ley. Ellos sí son los ganones. Son judíos mesiánicos. Dejan de estar en el ayo de la ley. Tú tienes libre albedrío. ¿Quieres estar bajo la ley o quieres estar bajo la gracia? Mira, voy a rematar. Esto ya es más claro. Esto ya es para que redarguya en tu corazón. Regrésate a Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley para hacerlas. Si te metes en esto, hermanos, tienes que cumplir toda la ley. Y te digo una cosa, eso es imposible para ti y para mí. Por lo tanto, estás bajo maldición, porque así está escrito. Y dice el versículo que sigue: y que por la ley ninguno, fíjense bien, la ley no te justifica para con Dios. El que guardes el sábado no te va a justificar delante de Dios, porque así está escrito aquí. Dice, y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjate lo que hizo Jesucristo por ti, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito a causa de ti. Él llevó nuestras maldiciones en la cruz. La cruz, hermanos, dice aquí maldiciones, en la cruz del Calvario. Empezamos el mensaje. La bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles. Para que te alcance a ti. Otra vez, me gusta esta cita. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo vino a los gentiles. Amén. Él vino a ti. Son aceptados por Dios gracias a la fe en Cristo Jesús y no a la ley. Gracias a Cristo Jesús y no a la ley. La ley no justifica a nadie delante de Dios. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón. En el nombre del Señor.